un medio cuando está excitado o menos un medio. Las energías de los estados normales están degeneradas, o sea, las energías de las cantidades de poblaciones de los dos estados serán aproximadamente iguales en ausencia de un campo magnético y en equilibrio térmico. O sea, tenemos todos los spines. Si no tengo un campo magnético, más o menos con la misma energía, pero todo desordenado. Entonces, cuando yo aplico un fuerte campo magnético, alineo ciertos spines y provoca que los estados de los spines dejen de tener la misma energía. Ya van a ver en un gráfico en donde yo el spin lo llevo de una situación de baja energía a una situación de alta energía. Cuando absorben energía que va a provenir de esa radio, de esa onda de radio, el spin que está en el estado fundamental absorbe energía de radio y pasa a un estado excitado, se produce un fenómeno que se llama resonancia. Es resonancia magnética porque es un campo magnética y nuclear porque es sobre el núcleo del hidrógeno, el núcleo del protón. O sea que lo que vamos a hacer es, primero, un campo magnético, ordenamos algunos spines y luego, cuando se cumple una ecuación en donde se iguale, ya vamos a ver la frecuencia de la radio con ciertos datos típicos del átomo que estamos estudiando, en este caso el protón, se produce un salto energético del spin en estado fundamental al estado excitado. Eso absorbe energía, eso se denomina que está en resonancia. O sea, estamos detectando la presencia de un protón. Hasta aquí parece todo bastante más complejo porque todavía no hemos visto algunos gráficos, pero bueno, esto es el principio de la teoría. En la práctica van a ver que la aplicación es mucho más directa en la aplicación en una molécula. Entonces, cuando existe paso del estado fundamental al estado excitado, se produce el fenómeno de resonancia. La diferencia de energía entre los estados de spin depende de la fuerza del campo magnético que yo estoy aplicando. Hay distintas fuerzas, distintos equipos con distintos campos magnéticos y la magnitud del salto puede variar de acuerdo a la frecuencia, a la energía del campo magnético. Esto es, la energía para saltar de un estado fundamental a un estado excitado, ustedes pueden ver que crece de izquierda a derecha a medida que yo aumento B0, que es el campo magnético. Pero siempre, acá con un campo magnético bajo, la energía para saltar de un estado al otro es baja y para un campo magnético alto la energía para saltar de un estado fundamental a un estado excitado es alta. Lo importante es saber que yo produzco el fenómeno de resonancia cuando en un determinado campo magnético una determinada radiación va a hacerme cumplir una ecuación y se va a producir la resonancia, o sea, el salto de un spin del estado fundamental a un estado excitado. Eso es muy poca energía, chicos. Es la energía de una onda de radio. Nosotros estamos saturados en estos momentos por ondas de radio que provienen de la televisión, de las radios que ya se usan poco, de los celulares, etc. Son ondas de esa energía, muy baja energía, muy poco dañinas, digamos, para el efecto de salud, y que evidentemente son capaces solamente de mover muy pocas partes, digamos, nucleares. En este caso, solamente afectan el spin. Acá, cuando yo no tengo campo magnético, fíjense que la línea verde y la línea roja convergen, o sea que todos los spines están con la misma energía, es un estado degenerado, no están alineados, están en todas las direcciones, los vectores de spin, y acá se ordena un vector que se alinea el campo magnético. Si el campo magnético tiene este sentido, si el campo magnético B0 o H0 también se lo denomina, pasa a un estado excitado, pero los spines acá estaban totalmente desalineados, estaban en cualquier dirección, no había ningún orden, pero con un campo magnético yo los ordeno. Acá tenían toda la misma energía, acá no, acá tienen una energía fundamental y una energía excitada.
este fenómeno, esta absorción de energía que necesito para pasar de estado fundamental al excitado, es el fenómeno de resonancia. Bien. Entonces, para un campo magnético hay una determinada diferencia de energía, que es lo que vimos recién. O sea, yo tengo todos los espines, yo los ordeno en un campo magnético y tengo una cierta cantidad, no alineo a todo, pero alineo una gran cantidad de espines, suficiente como para poder ser leídos, y de acuerdo a la magnitud del campo magnético, con este salto de energía que está marcado acá, yo puedo producir la absorción que yo estoy buscando para determinar que hay un protón. Se tiene que cumplir una ecuación que ya se las voy a mostrar. Acuérdense que el campo magnético que yo irradio va en la dirección B0, o sea, en este caso de abajo hacia arriba, perpendicular, o sea que algunos espines están alineados y otros están en contra. La ecuación fundamental dice que la diferencia de energía para que se produzca depende de la constante de Planck por una constante que se llama constante giromagnética, que es una constante característica de cada núcleo, en este caso del protón, por el campo externo, que es H0 o B0, sobre 2pi. Esta es la ecuación, una de las ecuaciones fundamentales de la resonancia magnética nuclear. O sea que cuando se cumpla que H0 tiene un valor determinado, se produce el salto de energía y se produce la resonancia. Esto es válido para cualquier protón, porque gamma, la constante giromagnética, es la del protón. Simplemente lo que tengo que hacer es que yo empiezo a variar el campo magnético y cuando varío el campo magnético, en un momento el campo magnético por gamma por H sobre 2pi coincide con la diferencia de energía y se produce la absorción y detecto que hay un protón. Entonces, la situación de resonancia es cuando el valor de delta E se equipara a la ecuación del lado derecho de la ecuación, que es lo que dijimos recién. La energía de un fotón es h por nu, por lo tanto la frecuencia de la radiación, o sea, la frecuencia de la radio, acuérdense que yo hablé de un aparatito de radio, de la radio, es igual a la constante giromagnética, que es una constante característica del núcleo del protón, o sea que todos los protones tienen el mismo valor, por H0, que es la variable, lo que yo varío en el equipo, es el campo magnético, sobre 2pi. Por lo tanto, ¿cuáles son las cosas que yo puedo variar acá? Cuando yo, el campo magnético, tengo un valor determinado que iguale esta ecuación, la frecuencia de absorción va a producir la absorción y determinar un protón. Por lo tanto, cualquier protón va a cumplir esta ecuación. H0 es el valor necesario para que se cumpla esta ecuación y se produzca la absorción de energía. Recuerden que esta ecuación viene de la de arriba, que es absorción de energía. En definitiva, ordeno campo magnético y radio para darle la energía necesaria. Cuando esa radiación de una onda de radio determinada de muy baja energía se equipara con el H0 que cumple esta ecuación, se produce la absorción.
Eso es típico de los protones, porque gamma, la constante giromagnética que yo estoy colocando, es la de los protones. No estoy estudiando otros núcleos como carbono, fósforo, etc. Bueno, esto es un gráfico que muestra en los equipos convencionales cómo es el salto de los equipos de 200 MHz, 400 MHz, 600 MHz, 800 MHz. O sea que yo puedo utilizar equipos con frecuencias, con campos magnéticos cada vez más grandes, por lo tanto el salto energético va a ser más pronunciado. Estos valores 200, 400, 600, 800 son equipos comerciales. Básicamente, la muestra se coloca en una solución adentro de un tubito. Ese tubito gira a muy alta velocidad para que genere una distribución homogénea de sustancias, para que homogeneice el campo magnético. Al girar, elimina todo rasgo de inhomogeneidad. Es un tubo que gira a altísima velocidad. Acá hay un campo magnético originado por dos imanes permanentes o imanes superconductores. Hay un transmisor de radio que es el que le da la energía, gamma, ¿se acuerdan la energía que vimos hoy? Nu. Le da la energía. Cuando se produce la resonancia, se absorbe energía que es leída por una onda de radio que sale, que es receptor de radio. Imagínense un transmisor de radio y un receptor de radio. Yo le voy o variando la energía, o dejo la energía constante y varío el campo magnético, o dejo el campo magnético constante y varío la energía. Los equipos normales, comerciales, lo que hacen es, dejan constante la energía y varío el campo magnético para que se cumpla la ecuación. ¿Cuál es la ecuación? Recordémosla, es la ecuación anterior, es esta. Yo cuando dejo la energía constante y voy variando H0, cuando llego al H0 determinado, para que se cumpla esta ecuación, se produce la absorción y por lo tanto se me produce una señal en el espectro que indica que hay un protón de una determinada característica. Este es un equipo, el tubo se coloca acá adentro, el imán es un imán superconductor que trabaja a muy baja temperatura. Este tubo contiene nitrógeno y helio líquido. El resto es todo computadora, donde está el operador. Son equipos muy caros. Las muestras hay que disolverlas, obviamente, pero si las muestras, el solvente contiene protones, me va a contaminar la señal. Por lo tanto, tendríamos que utilizar sustancias que no contengan protones, ¿no? Si voy a estudiar algo con protones, no voy a disolverlo en agua, por ejemplo, o en alcohol. Entonces, los solventes que se usan son los que no contengan protones, por ejemplo, el disulfuro de carbono o el tetracloruro de carbono, o solventes deuterados, por ejemplo, en vez de carbono 6, hidrógeno 6, que es benceno, que no lo puedo usar porque tiene protones, no lo puedo usar, uso carbono 6, deuterio 6, que es benceno hexadeuterado. Sustancias muy caras, por cierto. En vez de cloroformo, uso cloroformo deuterado. En vez de dimetilformamida deuterada a los 7 hidrógenos. Dimetilsulfóxido deuterado a los 6 hidrógenos. Acetona deuterado a los 6 hidrógenos. No tienen ningún protón estos solventes. Son muy caros. En vez de agua, uso agua pesada. Y en vez de alcohol, dejo estos protones, porque estos los van a ver que los puedo ver claramente, pero este protón, el del alcohol, lo saco, porque van a ver que molesta en la lectura. Bueno, acá está el agua pesada, el acetona, el cloroformo deuterado, las estructuras. Y se usa una sustancia que van a ver que resuena muy lejos de los carbonos, que contiene, imagínense,
si en vez de carbono le coloco silicio, que es más electropositivo ahí en el centro, una sustancia que se llama tetrametilsilano, TMS, que van a ver que la señal de esos 12 protones, que son equivalentes, magnéticamente son iguales, lo ven que están a la misma distancia del silicio, por lo tanto, esta sustancia, si bien tiene 12 protones, me va a dar una señal simple, sencilla, que va a estar situada en un rango del espectro al cual yo lo voy a llamar cero, ya van a ver, porque el silicio es muy electropositivo, más electropositivo que el carbono, y van a ver que resuena en una zona en donde no resuenan los compuestos de carbono. Lo uso como estándar interno. A partir de ahí mido el espectro. O sea que yo disuelvo la sustancia en un solvente que no tenga protones y además le agrego una gotita de estándar interno que se llama tetrametilsilano. Esta es una cuestión experimental, un comentario experimental que no hace tanto al conocimiento que vamos a tratar ahora. El espectro de RMN, entonces, el núcleo del hidrógeno, el núcleo del protón, cuando yo le aplico una determinada frecuencia, ¿se acuerdan? Nu, y en un campo magnético H0, absorbe energía y da una señal. Entonces, todos los hidrógenos que cumplen la ecuación son todos iguales, por lo tanto, el RMN solo serviría para cuantificar hidrógenos. No me serviría para nada más que para eso, decir, cuando se cumple la ecuación, se iguala gamma con H0 por la constante giromagnética sobre 2pi, ya está. Entonces, mido un protón, si la molécula tiene 1, 2, 3, 50, ya está. Me serviría para contar protones, por lo tanto, esa técnica no serviría para mucho. Pero veamos un espectro RMN del acetato de metilo. El acetato de metilo es la molécula, es un éster, es la molécula que está recuadrada. Vemos acá la señal a la cual llamamos 0, que está acá, que es la de tetrametilsilano, y después el campo magnético decrece en este sentido. El campo magnético es muy grande acá, y muy chico hacia la izquierda. Yo voy a variar en mi equipo el campo magnético. Y veo que el acetato de metilo, a pesar de tener 6 protones, tiene 2 tipos de protones. Unos muy cercanos al oxígeno, a un átomo electronegativo, que son los azules, que ya van a ver que corresponden a esta señal que está acá, y otros muy cercanos a un carbono que no es tan electronegativo, que van a dar esta señal. O sea que, si bien todos los protones cumplen la ecuación, diríamos que todos los protones son iguales, pero evidentemente el espectro RMN del acetato de metilo nos muestra que no todos los protones son iguales. Sin embargo, si bien hay 6 protones, las señales que veo son 2. ¿Por qué? Porque 3 protones son equivalentes magnéticamente, da lo mismo cualquier HB. Y los otros 3 protones, los HA, son distintos de los HB, pero entre sí son iguales. Por lo tanto, veo que hay un grupo de protones. Ya van a ver que el equipo cuantifica, me va a decir que acá hay 3 protones y que acá hay 3. O 1 y 1, van a ver que el equipo va a mostrar que la cantidad de protones que hay es la misma. Si yo tengo la fórmula molecular y la fórmula molecular me dice que es hidrógeno 6, obviamente una señal va a tener 3 protones y la otra señal va a tener 3 protones, porque las áreas, el equipo van a ver que cuantifica igual cantidad de protones en ambas señales. Esto es un espectro de RMN, una sustancia muy sencilla. Fíjense las señales que da, 2 señales. Por ahora es muy sencillo. Entonces, vamos a ver otra sustancia. Miren, el parasileno es el que está dentro es el paradimetilbenceno. Tiene muchos hidrógenos, tiene 10 hidrógenos, 10 protones, pero de los 10 protones podemos ver que hay
6 protones que son equivalentes entre sí, que están sobre el metilo, que deben ser estos, y hay 4 protones que son equivalentes, que son estos. El equipo integrador del equipo es un equipo que viene, mientras no hay señal, no hace nada, cuando hay una señal sube, después sigue, no hace nada, cuando hay otro protón, sube. La relación de alturas entre una señal y la otra da la relación de hidrógenos. Es 1,5 a 1. 1,5 a 1 es lo mismo que 6 a 4. ¿Cómo saben que es 6 a 4? Por la fórmula. Si la fórmula les va a decir que es carbono 10, perdón, carbono 6, hidrógeno 10. Entonces, lo que ustedes pueden ver en este espectro, ya vamos a ver cómo es. Me dice que la relación de hidrógenos, que hay 2 tipos de hidrógenos. De los 10, la relación es 1,5 a 1, y la relación 1,5 a 1 en 10 es 6 a 4. Entonces hay 6 hidrógenos que son iguales y 4 hidrógenos que son iguales entre sí. Entonces me doy cuenta que uno cae en una zona del espectro. Acuérdense que acá está el tetrametilsilano, que son los campos magnéticos más altos. Así funciona el espectro. Trabaja desde campos magnéticos altos y va bajando en campos magnéticos. Y van a ver que estas posiciones de donde caen los protones se miden en una unidad que se llama delta, la letra delta, o sea que el delta de estos protones es 2,6 más o menos, y el de estos protones el delta es 7,4 más o menos. Van a ver que delta se mide en partes por millón y ya van a ver por qué. Es una unidad adimensional para medir la posición de los protones. Entonces, todos los protones no son iguales. Evidentemente, todos cumplen la ecuación. Todos cuando se acuerdan que la frecuencia se equipara a H0 por las constantes que hay, las otras son constantes, no importa, pero constantes, C. Cuando esto se equipara, se cumple, ya está. Como todos los protones son iguales, todos los protones deberían dar una sola señal, sin embargo dan señales distintas. Algo está pasando. Entonces ya es más útil. No solamente cuenta los protones, sino me dice que tengo distintos tipos de protones y puedo ordenarlos. ¿Qué es? Vamos a ver qué es este delta que está acá abajo. El delta es una manera de independizarnos de la señal que nos da la absorción. ¿Se acuerdan que yo voy variando la frecuencia de una radio o tomo la frecuencia de una radio, que es la frecuencia en Hertz? Y si yo trabajo con un equipo en un lugar del mundo de 200 MHz, la señal en Hertz va a ser de un valor. Si en otro equipo del lugar del mundo trabajo con un equipo de 400 MHz, la señal en Hertz va a ser el doble. Entonces, si yo divido la señal del equipo por la frecuencia del equipo, me independizo, siempre va a dar el mismo valor de delta, independientemente de la frecuencia del equipo que yo esté estudiando, la potencia del equipo que yo esté estudiando. Por lo tanto, cuando la señal es en Hertz y el equipo, ¿se acuerdan que eran 200 MHz, 400 MHz? O sea, es Hertz por 1.000.000. El número que me va a dar es un número dividido 1.000.000, es un número muy bajo. Entonces lo multiplico por 1.000.000 para que dé un número 1, 2, 1,5, 2,5, 3. Al multiplicar por 1.000.000 cualquier cosa, es parte por millón. Simplemente es una cuestión matemáticas. Y en ordenadas se recuentan los protones. ¿Se acuerdan? Yo lo que le dije, que en el eje vertical, las alturas, las superficies de las señales dan la cantidad de protones que hay. 6 a 4, 1 a 1 o 3 a 3 es lo mismo.
Entonces, yo puedo tener espectros que ustedes pueden ver acá. Por ejemplo, acá tienen 6 hidrógenos, cuyo espectro, cuya señal aparece acá. Fíjense la altura, 6. Y acá tienen 6 hidrógenos que caen acá. Y acá tienen 3 hidrógenos que caen acá. Ya les voy a mostrar por qué caen ahí. Y después, cambiando de color, tengo 4 hidrógenos que caen acá, 2 hidrógenos, o sea, acá la señal es 4-2, o sea, 2-1, que cae acá. Acá las alturas son iguales, porque fíjense que este cae acá, y las alturas son iguales, pero son 2 tipos de hidrógenos distintos. Bien, acuérdense que el campo externo, como están diseñados los equipos, empieza en 0, es el campo magnético más alto, y baja a 10, o a 11 o a 12, sí, más todavía, pero lo cortamos en 10. La mayoría de las moléculas cae entre 0, entre 1 y 10 caen casi todos los protones de los distintos entornos magnéticos que ya vamos a estudiar. Entonces, el RMN no solamente cuenta los protones, me dice si hay 10. En realidad no me dice si hay 10, me dice que hay una relación 1,5-1, ¿se acuerdan? Pero si yo les doy la fórmula molecular que dice hidrógeno 10, ustedes saben que 1,5-1 es 6-4. O si la relación es 1-1 y hay 6 hidrógenos, bueno, es 3 para cada lado. Sino que los separa por tipo de hidrógeno. Es muy importante. O sea, ¿en qué se diferencian estos 2 tipos de hidrógenos que hay en el acetato de metilo? Fíjense que yo lo digo, estos 6. Hay 2 tipos de hidrógenos. Uno que están cercanos al oxígeno, que es un átomo muy electronegativo, y otros que están más lejos de cualquier oxígeno, o sea, están cercanos a un carbono. Están diferenciados por el entorno electrónico, o sea, es lógico esto. El hidrógeno, el protón, no está solo, está formando parte de una molécula. Y hay que ver cuán cerca o cuán lejos está de un átomo electronegativo. Vamos a ver. Hay 2 fenómenos. Vamos a ver el fenómeno de apantallamiento y el fenómeno de desapantallamiento. Apantallar es poner una pantalla, es como si ustedes se pusieran anteojos de sol. Entra el sol, cuando se ponen anteojos de sol, ustedes reciben del anteojo hacia su ojo menos luz. ¿Se entiende eso? Sí. O sea, apantallar es disminuir la intensidad de la energía que está llegando al objeto, en este caso al protón. Entonces, si yo tengo un electrón que está, acuérdense, yo tengo el hidrógeno, que es lo que estoy estudiando, y un par electrónico, que está unido, por ejemplo, a un carbono. Este par electrónico que están alrededor generan un campo magnético. La regla de la mano derecha, ¿se acuerdan? Gira el campo magnético, gira. Si el campo magnético aplicado es H0, o sea, lo ven acá, ¿no? Va en este sentido, para arriba, H0. El campo magnético hace que, ¿se acuerdan la teoría de las perturbaciones? Si yo aplico un campo magnético, la espira, el par electrónico genera un campo magnético que cuando pasa por el protón,
ven la espira, se opone, y acá sigo la espira, se opone al campo magnético que yo aplico. O sea que hay un campo inducido que se opone. O sea, yo estoy poniendo el anteojo, el campo inducido me reduce el campo magnético. O sea que este protón, que está cerca de un carbono, no ve H0, ve un H0 menos el campito inducido. O sea, el campo neto que yo veo es menor que H0. Por lo tanto, la ecuación para que ocurra la resonancia, nu es igual a H0 por una constante, ¿se acuerdan? Constante giro-magnética sobre 2pi, bla, bla, bla. Esta ecuación no se cumple, porque yo no tengo H0. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo con mi equipo? ¿Subir el campo o bajar el campo para que se obtenga H0? Miren, les voy a repetir la pregunta, pero les doy este dato. El H que recibe tiene que ser igual a H0, pero no es igual a H0 porque yo lo estoy restando, estoy apantallando por este fenómeno de la teoría de las perturbaciones. Cuando yo le pongo un campo que altero, perturbo el sistema, que está en equilibrio, el sistema se opone, y el campo que pasa exactamente por el núcleo del protón, el campo eléctrico que pasa por el núcleo del protón, se opone, entonces me resta, y el H0, el H neto que yo veo, es más chico que el H0. O sea, para que esta ecuación se cumpla, yo tengo que subir o bajar el campo. Yo varío el campo del equipo de 0 a 10. ¿Lo tengo que subir o bajar? Bajarlo. No, subirlo, porque si yo le estoy quitando esto, ¿qué tengo que hacer? Si esto se lo quité, porque está restándole, yo tengo que subir ese H inducido. O sea, subo el campo para que H neto sea igual a H0. ¿Mm? Es como si yo matemáticamente acá hiciera más H inducido. Claro, Más, sí. más H inducido se anula. Vamos a ponerlo bien para que quede prolijito, porque si no queda... Imagínense esto matemáticamente. Yo para que el H neto sea H0 tendría que hacer esto. Tendría que subir el campo magnético, sumar H inducido, por ejemplo. ¿Ven que tengo que subir el campo para que esto se anule y el H neto quede igual a H0? ¿Se entiende? O sea, que cuando yo tengo un hidrógeno al lado de un carbono, la espira que se opone al campo inducido me disminuye el campo inducido. O sea, estoy poniendo un anteojo adelante del sol y a mí me llega menos luz del sol. ¿Qué tengo que hacer para ver la misma luz del sol? Aumentar la intensidad del sol. Esa sería, o sea, tengo que ir a trabajar a campos magnéticos altos. Acuérdense que los campos magnéticos altos están cerca de 0, 0, 1. Y los campos magnéticos bajos, como se mueve el equipo, están en 9, 10. Ese es el movimiento. Ahora, este hidrógeno está al lado de un carbono, que es un átomo poco electronegativo, en comparación con oxígeno, con cloro, con lo que sea. Ahora, esto es apantallamiento. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo un hidrógeno? Vamos a dibujarlo acá. A ver si puedo. ¿Se acuerdan que yo tenía un hidrógeno unido a un carbono?
entonces la espira, este es el caso anterior, ¿no? La espira del campo de los electrones se oponen al campo magnético, exactamente donde está el protón, se oponen. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo un hidrógeno unido a un átomo muy electronegativo, por ejemplo, un halógeno? El par electrónico está más tiempo cerca del halógeno, ¿no? Por lo tanto, este es el dibujo que podemos ver a la izquierda. Imagínense un átomo electronegativo como un halógeno. La espira está más corrida hacia la derecha. O sea, que se opone por acá, pero cuando pasa por el hidrógeno, cuando pasa por el protón, que es lo que yo quiero estudiar, o sea, se opone, vamos a ponerlo en rojo, así seguimos el mismo código que arriba. Se opone, el campo eléctrico se opone, se corrió, fíjese, el par electrónico se me corrió, estoy haciendo lo mismo pero corrido a la derecha. Cuando pasa por el hidrógeno, se suma, o sea, ahora que tengo que el H neto, a ver, déjenme ver la frase que sigue acá, el H neto es igual al campo más un H inducido. Se está sumando, ¿ven? ¿Ven que se suma al H0? Fíjense que donde está el protón, por la zona donde está el protón, se está sumando. Entonces, cuando yo tengo un átomo de halógeno, de oxígeno, de nitrógeno, ¿qué tengo que hacer con mi equipo para que se iguale, para que el H que vea sea el H0? ¿Tengo que sumar o restar? ¿Tengo que bajar el campo o subir el campo? Bajarlo. Exacto, o sea que yo ahora lo que tengo que hacer es lo contrario, tengo que ir a campos más bajos, o sea, menos H inducido. Tengo que bajar el campo, tengo que mover la ruedita hacia campos más bajos. En conclusión, cuando yo tengo un hidrógeno unido a un carbono, hay un apantallamiento, por lo tanto está resonando a campos altos, 0, 1, 2. Cuando yo le conozco un halógeno o algo electronegativo, por ejemplo, un doble enlace, un aromático, un oxígeno, un nitrógeno, un halógeno, la espira se corre, se suma el campo, entonces para que se iguale la ecuación yo tengo que bajar el campo, tengo que ir a campos menores. Esta es la conclusión. En el apantallamiento el H neto se resta, por lo tanto debo aumentar. En el desapantallamiento, cuando tengo un átomo electronegativo, se suma, por lo tanto debo disminuir. Estos son los dos fenómenos básicos que tenemos, no hay más. O sea, cuando tenemos carbono e hidrógeno, estamos compuestos a hidrógenos que resuenan a campos altos, que son los deltas bajos, 0, 1, 2. Así se diseña el equipo. Y si yo tengo un átomo electronegativo, corro la espira, produzco un desapantallamiento, yo tengo que disminuir el campo para lograr que se iguale la ecuación. Vamos a ver. Quiere decir que estos tres hidrógenos están desapantallados por estar cerca del oxígeno. Acuérdense que H0 acá es el máximo y que para allá disminuye. A medida que delta aumenta, H0 disminuye.
disminuye. Entonces, los que están cerca del oxígeno están desapantallados, por lo tanto yo tengo que disminuir el H0, trabajar a campos más bajos. Los que están, vamos a cambiar de color, están unidos a un carbono, fíjense que están más lejos del oxígeno, están más apantallados, por lo tanto yo tengo que aumentar el campo, me voy hacia campos más altos, o sea, deltas más bajos. Yo no sé si el valor tiene que ser 2, delta 2 para esos protones, o delta 3,6 para estos otros protones, pero yo sé que hay un grupo de protones que está cerca de un átomo electronegativo. Miren, el ejercicio sería así. Una molécula que es carbono 3, hidrógeno 6, oxígeno 2, presenta el siguiente espectro de resonancia magnética nuclear. Lo primero que tienen que sacar es sacar el número de insaturaciones. R es igual a 1, le va a dar 1, o sea que hay una insaturación, un doble enlace a un carbonilo, porque hay oxígenos. Y el espectro le dice que, van a ver que el integrador, cuando integre, va a marcar una altura acá, y acá va a marcar una altura, y la altura va a decir que es 1 a 1. ¿Qué significa eso? Que la cantidad de hidrógenos que están apantallados y que están desapantallados es la misma. Entonces, teniendo la relación 1 a 1, se van a la cantidad de hidrógenos que hay, que es 6. Por lo tanto, ¿cuánto hay para cada lado? El ejercicio dice carbono 3, hidrógeno 6. Y el integrador RMN me dice que hay 2 señales de hidrógeno, uno que integra a una relación 1 a 1. Por lo tanto, esos 6 hidrógenos, ¿cómo los reparto? 3 y 3. 3 y 3. 3 y 3, exactamente. ¿Se dan cuenta cómo es el juego? 3 y 3, ya está. Nada, ni más fácil ni más difícil que eso. Lo primero que sé es que hay un grupo que está más apantallado, o sea que está resonando a campos mayores, que es este, que son 3 hidrógenos, y un grupo que está más cerca de un oxígeno, que está resonando a campos menores. O sea que si yo empezara a armar intuitivamente, yo diría que hay 3 hidrógenos que están cerca de un oxígeno. Y 3 hidrógenos que están cerca de un carbono. ¿Lo entienden? Tres hidrógenos cerca de un oxígeno, desapantallados, son estos, y 3 hidrógenos cerca de un carbono. Para terminar la molécula que estoy leyendo arriba, me falta una insaturación y un oxígeno. Ok, sigamos. Vamos a borrar todo y les muestro esas 2 flechas para que tomen nota. Si quieren le pueden sacar una foto. Ahí está. Bien. Entonces, fíjense, espiras típicas. O sea, ¿qué hace la molécula cuando hay un campo magnético? Profe, perdón, ¿puede sí. volver a la anterior? Sí.
Listo. Bien, bárbaro. Dentro de las... Si ustedes tienen una molécula plana, como la de la derecha, que es un alqueno, yo tengo un campo magnético, la molécula se puede orientar en distintos ángulos. Lo que hace la molécula es ponerse perpendicular al campo magnético para tener la mayor oposición, o sea, la inducción que va a generar va a ser máxima acá en el medio, va a tratar de oponerse, generar un campo inducido, pero cuando la espira pasa por acá oponiéndose al campo externo, H0, cuando pasa por los hidrógenos, por los protones, se suma, por lo tanto se desapantalla. Fíjense, se va de un delta más o menos 1, que es el de un alcano, a deltas mayores, que son campos magnéticos menores, porque hay un desapantallamiento. El mayor desapantallamiento que hay es el de los ácidos o el de los aldehídos. Fíjense, acá se opone, ahí se está oponiendo, pero si sigo la espira, donde está el protón, se suma. Acá hay un gran desapantallamiento, se va a delta 10. En el caso de los alquinos, ocurre un desapantallamiento que tendría que ser superior a 5, o sea, tendría que ser 7. Lo que pasa es que la molécula es cilíndrica, no es plana, y la mejor manera de que se oponga es en esta posición. Por lo tanto, si bien hay un desapantallamiento porque el triple enlace es un orbital sp electronegativo, hay un apantallamiento porque donde está el hidrógeno se suma, se opone, perdón, al campo externo. Esto significa que es un mix entre un fuerte desapantallamiento por haber un triple enlace y una geometría que no ayuda, porque si hubiera sido, la molécula se hubiera puesto así, bárbaro, pero el campo viene así y acá sí estaría en el mismo sentido, ocurriría un desapantallamiento. Lo que pasa es que la molécula se posiciona de frente al campo magnético para dar la mayor inducción o poner la mayor resistencia al campo magnético. Siempre la teoría de las perturbaciones dice que la molécula va a tratar de dar la mayor, a tratar de corregir la perturbación. El campo magnético va a tratar de generarlo el mayor posible, y es en esta posición. En los aromáticos tenemos una nube pi, y que obviamente la oposición ocurre por el anillo, obviamente se opone al campo magnético de la nube pi, pero cuando pasa por los protones se suma y ocurre un desapantallamiento. Todos los protones aromáticos, y esto es un dato muy importante, están en el orden de delta 7. 7, 8, 7,5, 6,5. Por ahí están los protones aromáticos. A ver, esta tabla le pueden sacar una foto. De acuerdo al desapantallamiento, tenemos protones de ácidos a delta 11, un aldehído, como vimos recién, a delta entre 9 y 10, los protones aromáticos a deltas de 7, 7 y medio, los alquenos 5, 6, los alcanos, grupos alquílicos cerca de un halógeno, de un oxígeno, en el orden de 4. Todos los demás CH están entre 1 y 2. Y en un amplio rango el protón de los alcoholes y de las aminas. Por supuesto, el 0
corresponde al tetrametilsilano. Esta es una buena tabla como para tener una idea global de dónde caen las resonancias de los distintos protones, los más apantallados a la derecha y los más desapantallados a la izquierda. Acuérdense que el campo magnético aumenta a medida que baja delta o disminuye a medida que aumenta delta, es opuesto, para que no se confundan, así está diseñado el equipo, los equipos. Bien. El tetrametilsilano, ¿por qué está ubicado ahí? A campos magnéticos extremadamente altos. Porque, vamos a poner el tetrametilsilano acá, vamos a dibujarlo acá. Ustedes se acuerdan que si yo tenía un protón cerca de un carbono, había un apantallamiento. Si lo tenía cerca de un halógeno, había un desapantallamiento porque estaba el par electrónico más cerca del halógeno. Y cerca del silicio, el silicio es más electropositivo que el carbono, por lo tanto el par electrónico está más cerca del hidrógeno. Esto quiere decir que hay un mayor apantallamiento que si fuera carbono. Por lo tanto, resuena a campos aún mayores, mucho mayores. Ningún compuesto de carbono cae en la zona que nosotros denominamos simplemente por convención, 0, delta 0, es el compuesto de silicio. ¿Por qué tetrametilsilano además? Porque los 4 metilos, que son 12 protones, son equivalentes porque están en una pirámide regular, por lo tanto tenemos un solo tipo de protones, por eso da una señal que es una rayita, bien marcada, que ese es el 0. O sea, hay un gran desapantallamiento por ser el silicio más electropositivo que el carbono. Todo lo contrario que el desapantallamiento cuando hay un elemento electronegativo. Esta es la parte general, y para dar más datos, la resonancia magnética nuclear presenta un fenómeno que se llama acoplamiento spin-spin. Vamos a ver dos espectros. El acetato de metilo, ustedes ya lo conocen. Tengo 3 tipos de hidrógeno unidos al oxígeno, o sea que están desapantallados, reaccionan a campos más bajos, y 3 tipos de hidrógenos unidos a un carbono, que están más apantallados, reaccionan a campos más altos. Ahora, el metanol tendría que haber dado 3 rayitas. Estos 3 hidrógenos, una rayita, estos 2 hidrógenos, una rayita, y este hidrógeno, una rayita. Sin embargo, dan 3 rayitas, una rayita y 4 rayitas. Ese fenómeno se llama acoplamiento spin-spin. Fíjense que los hidrógenos del etanol están uno al lado del otro, un carbono al lado del otro. En cambio acá, en el acetato de metilo, fíjense que los hidrógenos están separados. Estos 3 hidrógenos están unidos al oxígeno, el oxígeno unido a un carbono, y después vienen los otros hidrógenos, o sea, están separados. El acoplamiento spin-spin van a ver que es un fenómeno que ocurre cuando hay hidrógenos uno al lado del otro en los carbonos. Es un fenómeno de corta distancia. Vamos a entender qué es el acoplamiento spin-spin, pero nos va a dar más idea de
la conformación de la molécula, de la constitución de la molécula, de cómo está unida la molécula. El acoplamiento spin-spin sirve para informar cómo están conectados los protones. El desdoblamiento de las señales, vieron que había señales que se desdoblaban en 3, en 4, en 2, etc. Ocurre por un fenómeno que ya vamos a estudiar. Fíjense el 1,1-dicloroetano. El 1,1-dicloroetano tiene un hidrógeno cerca del cloro, o sea, muy desapantallado. ¿Lo ven? Hacia la derecha, hacia la izquierda, perdón, hacia deltas mayores, campos menores. Y después tiene, vamos a cambiar de color, otro grupo de hidrógenos, vamos a poner otro color para no confundir, porque elegí verde. Otro grupo de hidrógenos, que son estos tres, que están más lejos del cloro, o sea que están más apantallados, son estos que están acá. Esto es lo que estudiamos hasta hace un rato. Los que están cerca de los átomos electronegativos están más desapantallados, o sea, a deltas mayores. No sé si está en 4, en 5 o en 6, pero está a deltas mayores. Y el que está más apantallado, a deltas menores. Está en delta 2. Después hay un aparato que se llama integrador, que me dice directamente acá que acá hay un 1 a 3 hidrógenos. 1 a 3 significa que puede haber 2 a 6, 3 a 9, 4 a 12, 5 a 15, lo que sea. Ahora, si la molécula tiene 4 hidrógenos, evidentemente acá hay un hidrógeno y acá hay 3 hidrógenos. Eso es todo lo que sabemos. Ahora, lo que aparece de nuevo es que los hidrógenos no dan una rayita y una rayita. Los hidrógenos azules, los 3 hidrógenos azules se desdoblan en 2. Esto se llama doblete. Y el hidrógeno verde se desdobla en 4. Esto se llama cuatruplete o cuatriplete. Esto es lo nuevo. Este es el acoplamiento spin-spin que vamos a tratar de explicarles ahora. A ver, cuando yo aplico un campo magnético, ahora van a sacar la foto completa, que es cuando yo saqué esto y les dije que saquen la foto, pero presten atención. Acuérdense que este cuatriplete corresponde a este hidrógeno. Este hidrógeno, en realidad, además de recibir el campo magnético y desapantallarse, porque está cerca del cloro, cerca, en su cercanía, a un carbono de distancia, tiene 3 imancitos, que son 3 hidrógenos, que van a generar sus campos chiquititos, inducidos a ese campo magnético H0. Entonces, el hidrógeno verde, ¿qué va a ver? Va a ver que los 3 hidrógenos de al lado tienen la posibilidad de... ¿Cuáles son las posibilidades? Que se sumen al campo magnético, que se opongan al campo magnético los 3, que 2 se sumen y uno se oponga, que 2 se sumen y uno se oponga, que 2 se sumen y uno se oponga, o que 2 se opongan y uno se sume, que 2 se opongan y uno se sume, que 2 se opongan y uno se sume. Si
los tres se suman a H0, ocurre un desapantallamiento, o sea que es esta señal. Si los tres se oponen, ocurre un apantallamiento, o sea, generan esta señal. Y si 2 y 1 o 1 y 2 es lo mismo, ocurre con el triple de probabilidades 2 veces. Uno es 2 que se suman y 1 que se pone en contra, es un apantallamiento menor. O 2 que se oponen y 1 que se suma, ocurre 3 veces este fenómeno, es un desapantallamiento menor o un mayor apantallamiento. Esto es, vamos a llamarlo X, esa situación, X. Y estos que se oponen, o sea, ocurre un apantallamiento, vamos a llamarlo Y, serían estos tres. Más o menos las alturas son iguales, hay una pequeña diferencia. O sea que la presencia en el átomo verde de 3 átomos de hidrógenos exactamente al lado produce campitos que se suman o campitos que se restan de acuerdo a esta regla de probabilidades que está dibujado ahí con las flechas azules, que generan 4 señales. O sea, tener 3 hidrógenos al lado del verde genera 4 señales. Ahora veamos a los azules. Los azules son 3. ¿Cuántos vecinos tiene el azul? ¿Cuántos campitos, además del H0, se le pueden sumar o restar? Porque el H0 es muy grande. Lo llevó a 2. Acá, bárbaro, listo, perfecto. Ahora, de 2, yo me muevo un cachito a la izquierda y un cachito a la derecha. ¿Por qué? Porque el hidrógeno de al lado, que es un imancito, los electrones que tienen se suman al H0, que es la flecha esta, por lo tanto producen un desapantallamiento, deltas mayores, o se restan, por lo cual producen un apantallamiento. ¿Con qué probabilidad? 50 y 50. Por lo tanto, las dos alturas son más o menos 50 y 50. Siempre hay una pequeña diferencia. Entonces, conclusión, si yo tengo hidrógenos al lado, exactamente al lado, porque esto es un efecto de corta distancia, los que están en el otro carbono ya no me generarían ningún efecto. Si yo tengo al lado 3 hidrógenos, genero 4 señales. Y si al lado de los 3 hidrógenos tengo un hidrógeno, genero 2 señales. Eso es el acoplamiento de los espines con los espines de los hidrógenos que están en los carbonos vecinos. Ok. Generalizando. Si en las proximidades yo tengo n protones, o sea, si en las proximidades de este hidrógeno tengo n protones, 3, ahora sí vamos a la regla, si tengo n protones, el desdoblamiento va a ser de n más 1 líneas, o sea, si tengo 3 protones, el desdoblamiento va a ser 4 líneas. Y eso se llama multiplicidad. Si la línea es una sola, se llama singlete. Si es 2 iguales, la que vimos recién, doblete. 3, triplete. 4, cuartete, que es el que vimos recién. Quintuplete, sextuplete, y si hay muchas, multiplete. Ya vamos a ver
2 o 3 ejemplos para que lo entiendan. Los protones equivalentes no se acoplan entre sí. ¿Qué quiere decir esto? Vuelvo para atrás. Vamos a borrar esto para limpiar un cachito y les explico. Bueno, acá está. Bien, lo que dijimos es que estos tres, perdón, este verde recibe el acoplamiento de estos tres. Y estos tres reciben el acoplamiento del que está al lado, del verde. Pero estos tres entre sí son equivalentes, no pueden acoplarse porque son equivalentes, son iguales. O sea que el acoplamiento siempre es con los vecinos, no consigo mismos porque son equivalentes, son iguales. Esa es la frase de abajo. Bien, vamos a ver algunos ejemplos. La constante de acoplamiento es la separación que hay entre las señales. Se llama J. Es simplemente algo bastante anecdótico porque ustedes no van a trabajar con esto. Pero los hidrógenos que están acoplados entre sí tienen la misma frecuencia, separación de frecuencias. Es un dato muy, muy característico. Si vamos a este ejemplo, y si yo lo pudiera agrandar, la distancia que hay entre esta señal y esta señal medida en Hertz, entre esas dos rayitas, es la misma distancia que hay entre esta señal y esta señal, o entre esta señal y esta señal. O sea, entre cada rayita las diferencias son iguales, con lo cual quiere decir que tienen la misma constante de acoplamiento, por lo tanto quiere decir que están acoplados entre sí. En una molécula muy compleja es un dato muy bueno. Ustedes no van a ver moléculas tan complejas, pero lo importante es que magnéticamente la constante de acoplamiento es la distancia en la cual se separan las señales y se miden en Hertz, en unidades de frecuencia. 3, 4, 5, 6, 7, más de ahí no varían en Hertz. Obviamente en un singlete significa que es un hidrógeno, miren, ¿lo ven acá un singlete? Es un hidrógeno que no tiene ningún hidrógeno vecino. Acá puede haber un hidrógeno. Acá puede haber un hidrógeno. Pero este carbono que está acá seguramente tiene un carbono, o seguramente acá tiene un oxígeno, lo que sea. No tiene hidrógenos vecinos. Ese hidrógeno está solito, da un singlete. Este hidrógeno tiene un hidrógeno vecino. En el carbono de al lado hay un hidrógeno. Por lo tanto, el número de protones n, el número de señales es n más 1, 2, un doblete. ¿Con qué constante? J. O sea, este se acopla con este para dar un doblete y este se acopla con este para dar otro doblete. ¿Con qué constante de acoplamiento? La misma. La misma separación entre las dos rayitas. Eso va a decir que ambos están acoplados entre sí. Cuando hay un montón de acoplamientos, buscar la constante de acoplamiento es muy útil. Nosotros no lo vamos a ver porque es complicarles demasiado el panorama. Bien. Esto se los mostré recién. Ahí está. ¿Ven? La constante de acoplamiento, como los azules y los verdes están acoplados, la constante J, o sea, la distancia que separa las dos rayitas azules, es igual que la distancia que separa a cualquiera de las dos rayitas verdes, la primera con la segunda con la del medio con la de la izquierda, cualquiera. Es la misma, eso significa que están acoplados entre sí. Es un dato, nada más, para que lo sepan, no lo vamos a trabajar, por ahí lo ponemos como dato, que cuando están acoplados entre sí, la constante de acoplamiento es la misma.
4,2 Hz. Y la otra 4,2 Hz. Esos dos están acoplados entre sí, porque es la misma constante de acoplamiento. La intensidad de los acoplamientos es así. Miren, cuando ustedes tienen un singlete, la señal, esto se llama triángulo de Tartaglia. Acá ponen un 1, acá ponen un 1, vamos a usar el láser. Acá ponen un 1, acá repiten un 1 y un 1, 1 más 1, 2. Repiten 1 y 1. Hacen 2 más 1, 3. 2 más 1, 3 y siempre ponen 1. Después hacen 3 más 1, 4, 3 más 3, 6, 3 más 1, 4, siempre ponen 1 y 1 y así. Entonces las intensidades son las de un singlete, es una sola. Las de un doblete son 1 a 1, o sea, una y la otra igualita. La de un triplete es 1 al doble a 1, más o menos. La de un cuarteto es 1 al triple a 1. Y así serían las demás. Eso es como se van a ver las señales. Esto lo sacan, lo hacen fácilmente sin saberlo de memoria, lo arman en el papel. Bien. Entonces, acá tenemos, vamos a analizar esta sustancia, a ver si es correcto. Esperen que termine y les digo cuando sacan la foto. Ustedes tienen un hidrógeno unido a los cloros, muy desapantallado. Está acá. Es este. Vamos a marcarlo con la pluma. Vamos a marcarlo en azul. Este hidrógeno, evidentemente, es este. Está muy desapantallado. Está al lado de los cloros. En cambio, estos tres hidrógenos están unidos a un carbono y a su vez a otro carbono. Por lo tanto, están más apantallados. Entonces, ya lo que hicimos fue ubicar a los dos grupos de hidrógenos. Hasta ahí, ¿me siguen o tienen alguna duda? Yo sé que hay dos grupos de hidrógenos, ¿lo ven? Uno que cae en a delta 2 y otro que cae en a delta 6. 589. Ahora, si vamos a usar el láser. Miren, si el hidrógeno más apantallado, el más cercano a los cloros, tiene de vecino a 3 hidrógenos, ¿qué va a dar? 3 más 1, un cuarteto. ¿Lo ven al cuarteto ahí? Miren la relación del cuarteto. Cuarteto. 1 a 3 a 3 a 1. 1 a 3 a 3 a 1. Vamos a hacerlo con el láser. 1 a 3 a 3 a 1. Y los tres hidrógenos que están muy apantallados, o sea, a deltas bajos, a campos altos, tienen como vecino a un hidrógeno, N. El número de señales es N más 1. 1 más 1, 2, da un doblete. Ahí estaría la gráfica completa, si quieren sacar una foto como para que les ayude luego a repasarlo. Bueno, vamos a tratar de terminar. Deben estar muy cansados. A ver, un ejemplo. Quiero que hagan un esfuerzo y me digan estos tres. Primero, ¿se dan cuenta que hay tres juegos? Quiero escucharlos. No los puedo ver. ¿Se dan cuenta que hay tres tipos de hidrógenos? Sí, profe. Magnéticamente distintos. Los tres azules, los tres verdes y los tres rojos, y los dos verdes y los dos rojos.
Sí. Bien. Sí, ¿Se dan cuenta que hay uno que está muy cerca dos que están muy cerca del nitrógeno, o sea, muy desapantallados? ¿Cuál es? ¿Cuáles son? ¿Estos o estos? ¿Cuáles son los más desapantallados? Los más cercanos a un átomo electronegativo. los naranjas. Exactamente, estos deben ser los más desapantallados. Los que están un poco más lejos, ¿dónde están? Más apantallados. Y los que están más lejos aún del nitrógeno, más apantallados, ¿dónde están? ¿A delta cuánto? 1,02. A delta, exactamente. Ya los ubicamos, ¿se dan cuenta? Ya sabemos cuál está más desapantallado, el que está más alejado del nitrógeno, cuál está intermediamente desapantallado, el que está en el medio, y el que está muy desapantallado, el que está al lado del nitrógeno. ¿Sí? Bien, o sea que sabemos que hay tres tipos de hidrógenos. El integrador nos va a decir que hay, esto no se preocupen porque eso va a aparecer, va a decir que hay 2 y 3. ¿Se dan cuenta? Esto se los va a decir el integrador. Eso es la cantidad de hidrógenos. Y ahora, vamos a ver. Vamos a trabajar en otro color. Voy a preguntarles con el láser. Estos dos hidrógenos, ¿cuántos hidrógenos vecinos tienen? Estos dos hidrógenos. ¿Cuántos hidrógenos vecinos tienen? Dos, estos verdes, ¿lo Dos. ven? Por lo tanto, el número de señales es 2 más 1, triplete. Ujú. O sea, están muy desapantallados, cercanos al nitrógeno. Integra para dos hidrógenos. Y tiene dos hidrógenos de vecino, triplete. Vamos al de la punta, CH3, integra para tres hidrógenos. Están muy apantallados, están más alejados del nitrógeno. Están a deltas bajos. ¿Cuántos hidrógenos vecinos tiene? Inmediatamente. 2. 2. O sea, el número de señales es 2 más 1. Triplete. Triplete. Dejé el del medio, que es el más complicado. El del medio, el apantallamiento es en el medio. No sé dónde cae, pero no es ni 1 ni 4 y pico. Es 2 más o menos. Bien. Ahora, el del medio, acá viene la pregunta. ¿Cuántos hidrógenos vecinos tiene? 5. ¿5? 5, muy bien. El número de señales va a ser ¿Un sextuplete? exactamente 5 más 1, siempre viene más 1, 6. Bien. Miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿En qué relación? ¿Se acuerdan? Vamos al triángulo de Tartaglia. Eso lo hacen ustedes. Lo pueden hacer un toquecito. Vamos a repasar el triángulo de Tartaglia. Acá. Sextuplete. 1, 5, 10, 10, 5, 1. Más o menos. 1, 5, 10. Vamos con el láser. 1, 5, 10, 10, 5, 1. ¿Está claro?
Sí, profe. Ok. Ahora, lo que quiero es que le saquen una foto a este ejercicio, a estos 3 ejercicios, y los vemos en clase de repaso, pero quiero que traten de sacarlos ustedes. Saquen una foto de este ejemplo. Les doy un dato, 3 tipos de hidrógenos distintos. Hay un triplete, un singlete y un cuatruplete. Listo, profe. Bien. Este otro ejemplo, fíjense que es el 1,3-dicloropropano, pero no hay 3 tipos de hidrógenos distintos. ¿Sacaron ya la foto? Sí. Sí. Ahora Sí, ya anoten está, este profe. ejercicio, anoten este ejercicio acá arriba. Es igual. Cloro, CH2, CH2, CH2. Y ahora miren lo que hago, ¿eh? En vez de cloro, bromo. Les pregunto, hagan ese ejercicio también. ¿Cuántos tipos de hidrógenos distintos hay arriba? Magnéticamente distintos. Acá abajo en el ejercicio hay 2, porque tienen, vamos a usar el láser, tienen estos 2 que están al lado del cloro, que se llaman B, que son estos 2 que están al lado del cloro, son iguales entre sí. Hay un tipo de hidrógeno ahí, entre esos 4. Y en el medio son distintos, es el A. Por lo tanto, hay 2 tipos de hidrógeno. ¿Lo ven? Un grupo acá y otro grupo acá. ¿Cuántos tipos de hidrógenos hay acá? 3. 3. 3. Los que están al lado del cloro, los que están al lado del bromo y los que están en el medio. Por lo tanto, el espectro de lo de arriba va a ser distinto al que estamos viendo acá, ¿eh? Se los dejo como ejercicio. Y este, que es un aromático, otra fotito. Listo. Y a 2 ejercicios. La molécula carbono 3, hidrógeno 6, oxígenos, el RMN marca un delta de 2,17 singlete. O sea, es una señal, si acá está el 0, acá está el 1, acá está el 2, hay una señal a 2,17. ¿Quién es? La otra, carbono 3, hidrógeno 7, cloro, tiene a delta 1,2, un triplete. A delta 2,1 un sextuplete y a delta 3,5 un triplete. Hay que sacar las estructuras de esas 2 moléculas. Consejo, calculen R, el número de insaturaciones. Primero que nada, calculen R. Con el cálculo de R les va a dar un dato fundamental, si tiene dobles enlaces o no. Son 2 ejercicios sencillos. Tienen que sacar la estructura de esas 2 sustancias. Y con esto terminamos. A ver, ¿ya lo tienen esto la foto? Sí, profe. Sí, profe. Gracias, gracias. Bueno, hoy estuvo medio denso. A ver, tengo en pantalla que las estoy viendo. Aiza, ¿estás? Sí, profe, acá. Te veo, gracias. Adiós. Adiós. Malena, te veo, gracias. Nos vemos, profe. Chao. Vanessa, te veo, gracias. Acá, profe. Chao, nos vemos. Ágata, te veo, muchas gracias. Bárbaro, nos vemos. Milagros.
te veo. Gracias. Para, te veo. Listo, gracias. Chao, chao. Natalia.